Todos, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Adriana da Silva, que con gusto aceptó la invitación que le hizo el maestro Valencia de acompañarnos el día de hoy para hablarnos de sus experiencias y de sus conocimientos que trae acerca de una conferencia cuyo nombre es El papel de la acuicultura en la seguridad alimentaria. Antes de que comencemos, doctora, si me permite, le vamos a presentar la semblanza acerca de usted. Adelante, por favor. Bien, actúa en la... Muy buenos días. En el marco del 28º aniversario del Instituto Tecnológico de Salina Cruz, damos inicio a las conferencias. El papel de la acuicultura en la seguridad alimentaria, que impartirá la doctora Adriana Ferreira da Silva, docente y productora acuícola. En el CEO Acuícola Garza, productora y comercializadora SADCB, y docente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su formación, doctora en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Acuicultura de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Zootecnista de la Universidad Estatal de Maringa, Paraná, Brasil. Actualmente colaboradora como profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán en el Departamento de Biología Marina y Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Yucatán, México. La doctora tiene experiencia en el área de recursos pesqueros con énfasis en carcinocultura. Actualmente desarrolla trabajos sobre reproducción de camarones, larvicultura de camarones, manejo de engorde en estanques utilizando tecnologías emergentes como la tecnología Biofloc. También actúa en la producción y procesamiento de peces, en énfasis en la reproducción de tilapia, engordes de tilapia y procesamiento de la piel de pescado por medio de la técnica del curtido y transformación de productos y subproductos acuícolas con la técnica de ahumado. Cuenta con experiencia como instructora en talleres de capacitación en el manejo de piel de pescado, ahumado y Biofloc. Asesora de diversos trabajos de investigación y tesis de licenciatura y maestría, así como impulso a grupos comunitarios en desarrollar proyectos acuícolas. Algunos de sus trabajos que podemos encontrar publicados es digestibilidad de proteína por método in vitro e in vivo en grupos de Epinepelius morio, análisis sensorial de sopas y caldos elaborado a base de harina de pescado ahumado, entre otras. Y directora del canal de YouTube Aqua Seguidores, donde transmite continuamente temas del índole acuícola. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia a distancia, con su ponencia, el papel de la acuicultura en la seguridad alimentaria. Bienvenida, doctora Adriana da Silva. Gracias, doctora. Bueno, pues ya conocimos su experiencia y pues a continuación la audiencia es de usted. Adelante. Recording in progress. Muchísimas gracias por la invitación. Como comenté hace unos minutitos, es un gusto estar aquí con ustedes, participando de ese evento y poder hablar a sus estudiantes acerca de lo que estamos haciendo realmente con la acuicultura, ¿sí? De una manera diferente, de una manera bastante importante para el medio ambiente y, por supuesto,
para el sector, utilizando algunas técnicas de acuicultura sustentable que eu vou comentar aqui com ustedes. Vou compartir uma pantalla para que ustedes puedan ver aquí unas imágenes también, pero a mí me gusta mucho así la charla. Como soy profesora docente en la UADY, aquí en México, en Yucatán, hay diario, también trabajo con muchos estudiantes, cada semestre tengo más de 100 estudiantes conmigo, entonces de mañana, tarde, noche estoy trabajando con ellos y también con productores, enseñando esas nuevas técnicas, que no son tan nuevas así, y les voy a comentar un poquito de desde cuándo surgieron esas técnicas. Sin embargo, es un tema que a mí me agrada, me gusta, y tengo desarrollado muchísimo con los estudiantes, los productores, y de unos años para acá he trabajado mucho con Internet, así como a mayoría de los profesionistas de diferentes áreas, hemos brincado al medio digital. Yo no he entrado al medio digital por el tema de la pandemia. Estoy en el medio digital desde 2016 con mi blog. Yo, por la necesidad de traer justamente información más reciente de acuacultura a mis estudiantes, yo me di la tarea de hacer un blog que lleva mi nombre, Adriana da Silva, donde yo pudiera compartir con mis estudiantes literalmente artículos con temas no relevantes para ellos. Recuerdo muy bien, les había solicitado una tarea de un tema y ellos me envían una tarea con las referencias de año de Kikiriki y yo, por favor, eso ya no existe más, eso ya no se hace. Y ellos, maestra, pues así estaba el libro de la biblioteca. Fui checar el libro, realmente así traí el libro de la biblioteca. Y yo hablé con mis jefes, mis coordenadores, yo dije así, no se puede, son libros que estão desfasados, os estudiantes vão estudar algo que já nem existe mais. E então, investigamos alguma literatura um pouco mais recente, mas naquele então, a literatura para os chicos se complicava, era por inglês, e eu disse, têm que ler em inglês. Já sabemos que os estudantes que estão apenas entrando na universidade para ler inglês têm mais dificuldades, e eu disse, sabe o que? Me vou dar a tarefa, vou fazer um blog. Naquela época era blog, não? Ahorita são os tutoriais, vídeos. Naquela época era blog. E pensei, criei meu blog, e daí hacia acá fui melhorando, não? As técnicas de marketing digital, marketing de influência dentro da aquacultura. E assim, vocês me encontraram aqui também. Assim, muita gente me invitado, já que eu trabalho com as redes sociais, não somente com meu blog, já tenho meu canal de YouTube, Tendência Acuícola, tenho mi Instagram, les voy a dejar toda mi información y ojalá ustedes me sigan allá, porque siempre estoy trayendo información importante para la formación de ustedes, siempre estoy trayendo invitados que están hablando de lo último en acuacultura, ¿no? Que es importante que ustedes conozcan, ¿no? El área que ustedes van a actuar en su vida profesional, y que también ustedes ya deben saber que después del coronavirus, el tema de trabajar con las redes, darse a conocer, expresarse, hablar, es importante, y yo también comento eso con los alumnos por allá, ¿sí? Y hoy, para ustedes, voy a hablar un poco de una área que me gusta mucho trabajar, que son las técnicas de acuacultura sustentable, solo que vamos a enfocar un poco al tema de la seguridad alimentaria, que es un tema extremadamente importante, es un tema que, por no tener esa seguridad, estamos hoy por hoy aquí aislados, ¿no? Muchos lugares todavía siguen aislados, son pocos los lugares que están retomando poco a poco con el nuevo normal, ¿no? Que ahora es algo que llegó para quedar. Llegó para quedar, nosotros tenemos que saber sobrellevar esta situación, tanto en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida profesional. ¿Sí? Ya no es novedad para nadie que vamos a ser muchos, ¿sí? La misma FAO nos tiene alertado hace mucho tiempo que la población, ella crece y crece, ¿no? La población mundial sigue en aumento y los recursos naturales, ¿no? Importantes para la alimentación de nosotros, ellos siguen en baja. La población y la producción de alimentos no están siguiendo el mismo ritmo. Y es un problema muy serio
que foi hablado desde hace muito tempo. Só que a gente foi luego, foi haciendo, foi deixando, e assim foi. E a mesma FAO alertou, ojo, vamos a ter problemas, não? Outras pessoas até foram acusadas, hoje que já estamos nesse momento tão complexo, não, a nível mundial, algumas pessoas que sim seguem uma tendência de las novidades do mundo, como Bill Gates, por exemplo, foi acusado de teoria da conspiração, que já sabia que de repente por aí ele também havia sido culpado por el processo. Não. São pessoas que estão completamente, pessoas que estão em la tendência, sabem onde vai chegar o mundo e chegam aí primeiro. De hecho, essa é uma frase de Bill Gates. El éxito, ele diz em los negócios, porque su área, el éxito en los negócios está em saber onde vai o mundo e chegar aí primeiro. Como ele tem aí uma série de pessoas vendo a problemática que vai passar, que vai acontecer, isso era previsível. O tema do coronavírus, talvez não sabíamos exatamente que ia disparar todo esse problema, mas sabíamos que o problema venia. Muitos esperavam 250, 230, de hecho, a FAO, ella, final dos 90, início de 2000, lançou aí a famosa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, não? Nessa agenda, a FAO, ela traía os objetivos e metas, não, para o desenvolvimento sustentável, onde o principal objetivo era diminuir o hambre do mundo, não? Então, já se sabia que o problema ele estava chegando, se sabia que nós estávamos em várias partes do mundo, já se veia o tema da inseguridade alimentar, não? Em cada país, em cada região, eu sou brasileira, aí em Brasil há zonas que já vemos temas de hambrura há muito tempo. Aqui em México, onde eu vivo agora, há muitos problemas de hambrura em algumas regiões. Se vamos fazer passar um scanner a nível mundial, há alguns lugares que já estão passando por sérios problemas gravíssimos. O tema das enfermidades tampouco é uma novidade, não? No passado tivemos aí algumas pandemias e nos últimos anos a H1N1, logo a influenza, e agora, pois, tivemos o tema do Covid, não? E que tem que ver a segurança alimentar e o Covid? Fíjate que, pues todo esse problema começou em China, não? Em China, já em los 70, eles passaram por uma crise tremenda, horrível de hambruna. Como país socialista, pues o governo mantém a gente. Nesse momento, o governo lavou as mãos e disse, ustedes busquem como alimentar suas famílias. Então, o chino naquele entonces tuvo, bueno, ni modo, tenho que mover-me, tenho que ver como produzir alimento, e começou não só a produzir, pero também cazar, o chino ganhou o gosto por la caza, o chino de bajo recurso, mediano, e talvez aí o chino hasta de alto recurso. Então, esse gosto por la caza vem desde há rato já do chino, e o consumo de produtos não tão convencionais também se deu nesse momento. Então, começaram a caçar organismos que não são tão convencionais. O que é convencional para nós? Pollo, cerdo, res, talvez peixe, não? Para eles foram animais exóticos, também entrou aí muito no que é o dia a dia do chino como alimentação. E eles começaram a vender o excedente, não, em nos famosos mercados úmidos, que é muito popular, não só em China, aqui em México, em Latinoamérica, é famoso nos mercados úmidos, mercados onde vendem animais vivos e animais, não, que estão já mortos aí. E quem nunca foi no mercado? Sabemos que a higiene nos mercados não é aquela coisa, não são vigilados, não? Foi o que passou, então, em final de dezembro de 2019, o que nós sabemos até então foi que, numa dessas, tinham aí seus animais exóticos mesclados com outros produtos de consumo general, se contaminou algum produto, uma pessoa comeu e se começou o problema. E hoje nós estamos aqui vivendo essa situação. Pero isso começou, se vocês veem, isso começou por um tema de falta de segurança alimentar, falta de alimentação, não? Os pronósticos diziam
vamos a ver 2,30, porque 2,50 es cuando los estatísticos nos dicen que va a explotar. Se explotó la bomba en 2,19, ¿no? De forma indirecta, directa e indireta, ¿no? Podemos decir que fue hasta directa. ¿Y qué es la famosa seguridad alimentaria? Pues la seguridad alimentaria es cuando nosotros, ¿no?, tenemos acceso físico, social, econômico, permanente a um alimento seguro, inócuo, nutritivo. E também as quantidades suficientes para que nos cause bem-estar, não? Um bem-estar, para que nos nutra. Então, não é, eu sempre digo, não é tomar uma Coca-Cola, comer uma tortilha e já, não. Essa alimentação sana que me vai dar esse bem-estar, não? E há muitos produtos de origem animal, de origem vegetal, agora microbiana, etc., que nos podem causar esse bem-estar, sim? E dentro da agenda da FAO, dentro dessa meta, não, de diminuir o hambre no mundo, como vamos chegar aí? Como vamos fazer, como disse Bill Gates? Já sei o problema, como chego aí primeiro? Será que alimentando-se do normal, natural que nós estamos acostumados? Claro que cada país tem, a nível cultural, diferentes maneiras de se alimentar, sabemos, não? Sin embargo, en general, la alimentación mundial se da, hablando de los alimentos de origen animal, con cerdo, res, aves, peces, ¿no? Si seguimos la tendencia de alimentación consumiendo res, por ejemplo, la res, yo soy zootecnista de formación, entonces ahí lo puedo decir. Ok, la res a pasto, come pasto y transforma en carne. Sin embargo, ¿no? La res, ella consume mucha agua, ¿sí? Y cuando no es a pasto, es en cautiverio, tiene que comer granos, etcétera, cereales, y esa cantidad es altísima, ¿no? Dependiendo de la raza, puede llegar entre 8 a 13 kilos de alimento para transformar en 1 kilo. Fíjate que el mismo Bill Gates, cuando hace mucho tiempo le entrevistaron, hace mucho tiempo, casi 15, 20 años, le preguntaron, Bill Gates, si usted no hubiera invertido sus millones en Microsoft, ¿en qué área usted hubiera invertido su dinero? Y él respondió, acuicultura, hace 20 años eso. Acuicultura. Y le preguntaron por qué, y él dio esa explicación que les voy a dar ahorita a ustedes. La res, ustedes están viendo aquí, mira, el cerdo, 6 kilos para transformar en 1 kilo, y mira la cantidad de agua, 3.500 galones. Las aves, 2.3 kilos de alimento, 2.000 galones para transformar 1 kilo de alimento. Y los peces, un promedio, claro que hay peces que van a ser un poco más y menos, promedio, 1.2 kilos de alimento para transformar en 1 kilo, y 1 galón o menos, dependiendo de las técnicas que va a utilizar. Entonces, Bill Gates comentó, de todos los organismos que se consumen mundialmente, ¿no? Se necesita mucho alimento para transformar en 1 kilo. Se necesita mucho espacio. Aquí no hablo del espacio para producir, por ejemplo, en una hectárea de res, nosotros no pasamos de 3 toneladas de res. Se cada res tem de 450 a 500 quilos, no cada cabeza, y en un sistema muy intensivo yo puedo solo meter 6 cabezas, no voy a llegar ni a 3 toneladas en una hectárea, que son 10.000 metros. Y allá en el inicio de esa charla comenté que vamos a ser muchos, lo que nos va a faltar es espacio, agua, que son recursos naturales importantes para la producción de alimentos. Si vemos, ok, entre cerdos y aves el espacio es menor y peces menor aún, en una misma hectárea que yo produzco 3 toneladas de res, yo produzco 300 en pez, por ejemplo, de peces, ¿no? Hablando de la tilapia, 300. Si hablamos de otros peces también de interés comercial tropical, es más o menos eso, 300 toneladas, un sistema, ¿no?, intensivo y amigable con el ambiente con mínimo uso de agua. Y recordando que la res tarda de 18 meses a 2 años para crecer, y un pez en 6 meses llega a esa cantidad. Entonces, na verdad, si vemos tiempo y espacio, durante, voy a producir 3 toneladas de res en una hectárea en 2 años,
mientras yo puedo producir 1.200 toneladas de peces durante la misma época, na mesma área. Entonces, ¿cómo hago para disminuir el hambre, disminuir los problemas derivados de la seguridad alimentaria? Pues produciendo res, no creo, ¿verdad? O otro producto que va a utilizar mucha agua, va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, produciendo, yo digo proteína acuática. Proteína acuática, proteína que viene del agua. La proteína que viene del agua puede ser de origen de captura, puede ser también de origen productiva. Ya hace bastante tiempo también que la misma FAO nos ha compartido ahí, por Sofía, el documento de FAO, los estadísticos donde nos trae, ¿no? Un dato muy importante, que el mar no está para pez. Muchas especies están sobreexplotadas, sea por contaminación nuestra aquí, ¿no? Del continente, y todo va hacia el mar, sea por grandes indústrias que se pusieron muy cerca de la costa y contaminó toda esa zona y llegó al mar y también disminuyó, o sea, por la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ¿no? Es decir, nosotros en varios países, a nivel mundial, hemos estado sobre algunas especies muy importantes y hemos llegado a disminuir los stocks naturales de esa especie a un nivel insostenible, ¿no? Y sin hablar de los famosos microplásticos que hemos visto en muchos documentos también, en muchos artículos científicos, ¿no? Que ya se encuentran en muchas especies que están en medio natural, ¿no? Antes de ese director de la FAO, el anterior era un compatriota mío brasileño, y él comentaba mucho, ¿no? Que para llegar a un mundo sin hambre, pues será importante la acuacultura. La acuacultura nos va a traer un papel muy importante, ya que, infelizmente, el mar no está para pez, ¿no? Obviamente, existen algunos stocks pesqueros que siguen ahí en algunas partes del mundo a nuestra disposición, solo que seguimos enfocados en buscar 2, 3 especies que ya no se puede más, ¿no? A misma FAO tem alguns documentos demonstrando que hay otras especies que están subexplotadas, pero nadie quiere consumirlas. Increíble, nadie quiere consumir esas. Y seguimos no sobre las mismas. Entonces, realmente, la proteína acuática disponible para sostener tanta gente, ¿no? De forma, y mantener la seguridad alimentaria constante de agua sana y bienestar, pues viene de la acuacultura. Pero la acuacultura, hay acuaculturas y acuaculturas, ¿no? También acuacultura es algo que está hace muchos años. Existen diferentes maneras de producir dentro da mesma acuacultura, sendo ella por ejemplo, la clasificación de acuacultura se da por diferentes maneras, ¿no? Una clasificación bastante utilizada por nosotros académicos y en general, es con relación a su manejo y cuidado de los principales recursos naturales, que es agua, espacio y alimento, ¿no? Entonces, con esa clasificación, nosotros podemos catalogar la acuacultura en sistemas, y esos sistemas pueden ser los extensivos, intensivos, semi-intensivos, intensivos y superintensivos. Hay otras maneras de clasificar la acuacultura también, essa é uma delas, ¿eh? E nos últimos anos, o que hemos visto também dentro do nosso setor acuícola é que os sistemas, eles estão tornando muito mais eficientes, muitíssimo mais eficientes, sim? Eficientes em melhorar a utilização desses recursos importantes, que é espaço, água e alimento. Então, os sistemas extensivos allá no passado, se utilizava muito espaço, se produzia pouco, bajo manejo, quase não se usava alimento balanceado, com exceção do camarão, que seguimos no sistema extensivo e se usa alimento balanceado e se hace recâmbio. Pero, em geral, para peces, é um sistema que não utiliza tanto manejo. É semi-intensivo, já tanques mais pequenos, às vezes forrado com remembrana, às vezes não, aumento de produção, uso de alimento balanceado, com recâmbios, um pouco mais de cuidado. E os sistemas intensivos, esses já vêm com uma
não, com um sistema bastante diferenciado, muita produção, muito alimento balanceado, muito recâmbio de água e muito cuidado. Aqui também se usa sistemas de aeração complementares, não, forçoso. Aqui foi o detalhe, aqui nos anos 90, já quando estivemos fazendo, agora sim, esse câmbio, não, do sistema extensivo semi a um intensivo, aí tivemos um problema. Que problema foi esse? O problema foi que a gente não queria tecnificar suas unidades de produção. Então, tínhamos sistemas mais rústicos, como os dois primeiros que mencionei, mas queríamos produzir como sistema intensivo. Então, deixávamos esse recâmbio, ou não teníamos o cuidado, não teníamos o know-how, não, que se necessita, que é aeração, recâmbio, manejo intensivo, para o sistema intensivo. E caiu, a casa caiu, eu digo, a casa se caiu. Muitas enfermidades, perdas econômicas, desânimo general da produção, mercados emergentes, por exemplo, foram diretito ao suelo, pois são países que vivem realmente da aquacultura, que têm a aquacultura como a renda principal do país. Nesse período, não, se começaram, então, a acelerar estudos que já existiam, claro, já existiam, muitas das técnicas de aquacultura sustentável já existiam, pero todavia não tínhamos cerrado alguns temas, alguns paquetes tecnológicos, faltavam investigações para poder realmente fazer também essa transferência tecnológica da academia hacia a produção, faltavam alguns detalhes. Então, nesse momento, se começaram a fazer muitas mais investigações acerca do uso mais eficiente desses recursos, onde a ideia era pues, ter pouco recâmbio de água, já que a água é um recurso muito importante, buscar mais biosseguridade, já que o problema aí foram as enfermidades que caíram, sobretudo na indústria do camarão, melhorar a utilização de alimento balanceado, que hoje por hoje sigue sendo um dos recursos mais custosos dentro da aquicultura, e foram, então, foram desenvolvendo muito mais técnicas, muitas técnicas, dentre elas aí, os sistemas de recirculação e aquaponia já existiam e foram melhorando e foram se transferindo já às grandes unidades de produção. Os sistemas multitróficos começaram também a tornar-se bastante conhecidos de 2000 para cá. Ahorita existem outros sistemas, IPRS, que é um sistema novo que parece um sistema de raceway, mas dentro de tanques, e, claro, uma tecnologia bastante conhecida hoje por hoje, que é a tecnologia Biofloc, lá que me vou enfocar um pouquinho. Também surgiu, depois de Biofloc, a tecnologia Aquamimicry, que é muito parecida com Biofloc, tem mais ou menos o mesmo conceito. Então, de finais dos 90 hacia hoje, as técnicas de aquacultura sustentáveis, elas foram realmente tornando-se cada vez mais uma realidade na maioria dos países, cada país buscando também adaptar a situação de cada localidade. Essa transferência tecnológica hacia mercados verdes é uma tendência que não para por aqui, sim? Há muitas técnicas para diferentes espécies que nós podemos trabalhar, que talvez em alguns lugares havia que fazer investigação para adaptar a essas localidades, não? Vou falar um pouco dessa técnica, que é a que eu uso, que eu aprendi em Brasil em 2006, já há bastante tempo. É uma técnica que a mim me gusta muito para algumas espécies, para outras espécies prefiro outras, enfim, aqui eu vou fazer meus comentários. A tecnologia Biofloc, não? É uma tecnologia bastante importante, onde, primeiro, que é o Biofloc, não? O Biofloc é a unidade produtiva da tecnologia que leva o mesmo nome. O Biofloc, ele é formado por uma série de micro-organismos que está colonizado, não? Vários micro-organismos que estão colonizados sobre um substrato que pode estar flotando na coluna de água, ou pode estar nas paredes, no fundo do tanque, ou bem no substrato artificial que eu posso colocar no tanque, um substrato natural que eu posso colocar no tanque. Então, são vários micro-organismos colonizados aí.
¿sí? Esos microorganismos tienen papeles importantes dentro del cultivo. Esos microorganismos, ellos nos ayudan a mejorar la calidad de agua, a mejorar el tema del factor de conversión de alimentos, ya que muchos de esos microorganismos, preferentemente algunas bacterias presentes en ese sistema, absorben nitrógeno, nitrito, ¿no? Y manteniendo el agua en un grado muy eficiente para los organismos que estamos produciendo, ¿no? Además, ese floc, ¿no?, que es colonizado por bacterias y otros microorganismos, sirve de alimento para muchas especies, ya que esos microorganismos, son que ellos se alimentan en su medio natural, ¿no? La tecnología BioFloc, ella es lo que yo necesito para mantener ese BioFloc vivo y activo. Entonces, yo acostumbro definir así el BioFloc, ¿no? Esos microorganismos colonizados y la tecnología es lo que yo necesito para que ese floc siga vivo y activo. ¿Cómo es pesado ese floc? Porque está formado por esos microorganismos y, por supuesto, por materia orgánica también. A tendência desse floc é que vá caindo hacia el fundo del estanque, que es más pesado que el agua, densidad más alta, entonces la tendencia es que vaya al fondo, ¿no? ¿Qué más del floc? En la membrana de esas bacterias, mira qué interesante, muchas investigaciones han demostrado que existen algunas sustancias también, sustancias químicas, yo sé que aquí hay estudiantes de química, ¿no? Hay muchas sustancias químicas que ayudan a elevar el sistema inmunológico del camarón, del pez. Hay varios artículos demostrando, ¿sí?, que organismos cultivados bajo esa tecnología tienden a enfermarse menos, ¿no? Es difícil ver un animal enfermo. Existe la posibilidad cuando no es bien manejado, pero es poco probable que se enfermen los animales bajo esa tecnología, ¿sí? Otra cosa importante también, al tener esas bacterias que degradan la materia orgánica, ¿no?, transformando de amonio a nitrito, nitrito a nitrato, que ahorita les voy a explicar, no tengo una necesidad de hacer recambios de agua, entonces puedo usar poca agua. Como tengo agua de calidad, alimento todo el tiempo, porque como no cambio el agua, todo ese floc va a estar en el estanque. Yo tengo la posibilidad de producir más. Entonces, aquí una característica muy importante de la tecnología es que puedo adensar más, puedo producir mucho más, dependiendo de la especie, 3, 4, 5 veces más, o 10, ya he visto producciones con densidades muy elevadas bajo esa tecnología, ¿sí? El BioFloc, si vemos al microscopio, o sea, agarramos una muestrita del agua, vemos al micro, él no tiene una forma, que puedo decir, esta es la forma de BioFloc, no. Él es irregular, es poroso, ¿sí? Ahorita con los estudios, hemos visto que hay un tamaño que puede ser más ideal, pero realmente el tamaño cambia mucho, dependiendo del proceso que usa para formación de BioFloc, ¿sí? Otra cosa importante, aquí, entonces el tamaño de BioFloc, pues, él es importante porque si es muy grande el flóculo, la parte más interna, ahí va a ser difícil de conseguir los recursos, pero, en fin, en general, son partículas pequeñas vistas microscópicamente o macroscópicamente también, cuando se agarra aquí, por ejemplo, ese vaso de precipitado Erlenmeyer, y ves, así lo puedes ver muy bien, aquí ustedes consiguen ver los flóculos a simples ojo, ¿no? Y otros que son partículas más pequeñas que se ven nada más un micro, ¿sí? Dentro, então, desse flóculo microbiano, o BioFloc, vamos a tener, mira, muchos microorganismos que lo colonizan, desde bacterias, diferentes tipos de bacterias, hacia fitoplancton, zooplancton, materia orgánica, como não há recambio de águas, que se aderen a esse flóculo microbiano, cujo objetivo, pues, es mantener una calidad de agua ímpar para los organismos que están siendo cultivados y también sirven de alimento para muchos de esos organismos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocupa entonces para que ese floc esté vivo y activo? Una de las grandes, ¿no?, importancias de la tecnología es
mantener vivos esos microorganismos, y para que se mantenga vivos esos microorganismos necesitan una nutrición. Parte del alimento de esos microorganismos es un balanceo entre nitrógeno y carbono, ¿sí? El nitrógeno, diariamente, cuando alimentamos los organismos, pues ya está entrando dentro del estanque, entonces ya tiene ahí nitrógeno para esos microorganismos. De hecho, normalmente el nitrógeno es lo que esos organismos nos ayudan a eliminar. Va haciendo un balanceo con el carbono. Entonces, ocupo carbono y nitrógeno en una cierta dosis, y el tipo de fuente de carbono también tiene ahí una importancia dentro de la tecnología. Entonces, cuantitativamente y calitativamente es importante que nosotros conozcamos esa fuente de carbono. La más utilizada es la melaza de caña de azúcar, por eso ustedes ven que cuando se utiliza esa tecnología, agua está café, porque la melaza de caña de azúcar tiene un color de miel, café. Entonces, cuando se ve un tanque bajo esa tecnología, es cafecito. Se utiliza azúcar también, se puede utilizar harina de trigo, tapioca. He visto biofloc formado hasta con ¿sabe la borra de café? Cuando terminas el café y queda el café ya usado, también hay mucha investigación con el residuo del café para formación de biofloc. Imagino que esa investigación no es a nivel comercial. A nivel comercial se utiliza mucho o el azúcar o la melaza, los dos más utilizados, ¿sí? Siendo la melaza más fácil de ser encontrada en la mayoría de los lugares, ¿sí? Entonces, parte de mantener el floc vivo y activo es con la fuente de carbono. La cantidad de carbono que voy a establecer, ¿sí? Ella varía, muchas investigaciones han demostrado que puede ir, a principio era muy alta, 20, 25 partes de carbono por una de nitrógeno. Ahora, con las nuevas investigaciones, estamos trabajando con una relación 2:1, ¿no? Depende de la especie que vas a trabajar. Yo con peces me gusta trabajar 2:1 y con crustáceos me gusta trabajar 21, ¿sí? Depende del tipo de microorganismo también que yo quiero que se crezca nesse ambiente. Também hay muchos estudios demostrando que sistemas com relações de carbono e nitrógeno muito elevado, eu incentivo microorganismos heterotróficos, vou bajando a relação carbono e nitrógeno, incentivo microorganismos mais quimioautotróficos. Organismos heterotróficos, não, principalmente as bactérias heterotróficas, elas são muito importantes no processo de nitrificação, que é a passagem de amônio a nitrito, nitrito a nitrato. Já as bactérias quimioautotróficas, elas são as bactérias nitrificantes, não? Que também têm um papel muito importante, principalmente na passagem de nitrito a nitrato. Então, dependendo de que tipo de bactéria predomina no ambiente de cultivo, eu dou preferência a uma razão carbono e nitrógeno mais elevada ou mais baixa. Por supuesto que manter todas as variáveis do água, físicos, químicos, biológicos e tecnológicos, influem em la tecnologia biofloc, manter esse floc vivo e ativo, não? Assim como a espécie objetivo, camarão, peces, etc., os microorganismos também têm uma exigência em temperatura, oxígeno, pH, e etc. E etc., muitos parâmetros, não? Quando baja muito a temperatura, sube muito a temperatura, esses microorganismos também podem ver-se afetados, não? Então, há que manter a temperatura, oxígeno, pH, alcalinidade, dureza, sólidos, em níveis adequados para eles também. Como cometer el floc más pesado y la tendencia a ir hacia el fondo? ¿Cómo no se hace recambio en esa tecnología o el mínimo? ¿Cómo vas a mover tanta materia orgánica? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pues a través de equipos de aeración. Los sistemas intensivos tradicionales se usa aeración complementar porque tenemos mucha biomasa. Aquí tenemos mucho más biomasa, o sea, de peces o camarones, y adicionalmente tenemos biomasa bacteriana. Esa biomasa bacteriana, creo que no comenté, pero son aeróbicos.
también ocupan oxígeno, así como la especie objetivo. Entonces, necesito aeración para oxigenar y aeración para levantar sólidos. Se utilizan muchos equipos. Yo utilizo ahora un sistema un poco diferente. Estoy utilizando un soplador, no como blower convencional, un soplador un soplador lobular, que tiene un poco más de presión, economiza un poco más de energía, en fin. Pero se pueden usar diferentes tipos de aeración. El objetivo aquí es que realmente levantem los sólidos que quedan en el tanque por no hacer ese recambio, ¿sí? Se recomienda que cuando sean larvas o alevines, no se utilice paletas ni el vertical porque es mucho flujo. Lo pueden utilizar ya en la engorda, sin ningún problema. Yo utilizo un mix de aeración. Por ejemplo, cuando son alevines, yo utilizo mi soplador, que no es el blower, pero es otro tipo de soplador. El soplador me exige un difusor, ¿no? Como otra cosa importante, con uso de floc, las piedras, por lo menos aquí en la región donde estoy, se tapan mucho por el floc, entonces yo uso las mangueras difusoras, que cada momento hay que estar limpiando, entonces un poco complejo também já dentro de uma granja produtiva. Se está brincando muito agora los sistemas Biofloc a los sistemas Ventures. ¿Por quê? Porque a gente não quer estar limpando mangueira, a gente não quer estar tendo tanto trabalho. Então, os usos de los aeradores Ventures, el sistema de aeração Venturi, se está dando muito. Qual a diferença do uso do Venturi? A diferença do Venturi é que não há que estar limpando. A boquilla, o nozzle, não em inglês, ella no se tapa, y como ella está en las orillas de los tanques, también no estorba el proceso de muestreo, por ejemplo. Cuando uso los difusores de mangueras, cuando quieres hacer un muestreo para biometrías o una cosecha parcial, se enreda la atarraia, y todo es un problema dentro de la tecnología Biofloc, ¿no? Porque tienes ahí todo un diseño de aeración. ¿Por qué tengo ese diseño de aeración? Porque no puede faltar oxígeno. Creo que tem alguém haciendo dibujitos aquí en la pantalla. Yo, en ese tipo de técnica, lo que hago es tener aire en todo el tanque. De hecho, cuando conoces una granja con esa tecnología, ves burbujando el tanque de tanto aire. Es importante que tenga aire en todo el tanque y no se deje puntos muertos, justamente porque en ese rinconcito puede proliferar bacterias oportunistas. Aquí es importante que el tanque esté completamente libre con mucha aeración, ¿sí? Entonces, por eso, al usar la manguera te ayuda, ¿no?, a hacer ese diseño bonito de aeración. Solo que cuando vas a hacer muestreos es un poco complejo. Entonces, la parte que nosotros tenemos que estar mejorando. Colocar, por ejemplo, creo, no sé si tengo aquí dibujo, no tengo, parrillas, nosotros hacemos como parrillas con las mangueras, entonces levanta y baja así de manera fácil. Son procesos que uno acaba teniendo que modificar para poder hacer la vida dentro de una unidad de producción más fácil, ¿no? Y sin perder el objetivo aquí, que no es tener el sistema completamente cubierto con aire. Los nuevos sistemas como Venturi, que se usó hace muchos años y se volvió a utilizar ahora, ¿sí? Funciona con bomba de agua, no funciona con bomba de aire. Entonces, también tiene un tema interesante, que las bombas de agua utilizan menos energía eléctrica, y las bombas de agua ya hay modelos solares, ¿no? Y como no son no utilizan tanta capacidad, ¿no? Se puede ir poquito a poquito utilizando también energías renovables, ¿no? Ya con los equipos de aeración que nosotros tenemos, como consumen mucha energía eléctrica, conseguir usar paneles solares para ellos acaba tornando inviable, ¿no? O muy costoso, o no existe equipos que se pueden adaptar, en fin. Es una tendencia, ¿no?, también estar haciendo cambios. Yo voy a probar ahorita Ventures en mi granja, ¿no? Y para ver cómo va con el floc. En Brasil ya se usa hace rato,
Em várias partes do mundo eu vejo que muita gente já está usando há rato os Ventures com essas boquillas, sim? Então, aí vamos a provar também para ver que melhora no manejo, que melhora em termos de custos de energia elétrica. Algo muito importante, se se vai a luz aqui, ou põe su santito volteado ao revés, ¿no? Hay gente que dice que dá sorte, ou empiezas a llorar. Se não tienes uma planta de emergência, se não tienes el agua oxigenada, se não tienes aí um seguro para sua produção, aqui nunca pode faltar energia, sea elétrica, solar, que sea la fuente. Los equipos não podem parar. Por isso é importante, quando eu dou um curso, ¿no, de biofloc também, eu sempre sou muito dura nessa parte. Os equipos devem estar com seu mantenimento al dia, devem utilizar equipos que tenham respaldos. Todos os parâmetros devem estar al dia, porque se de repente, por exemplo, aqui que passaram, ano passado, tantos huracanes que chegaram aqui. Não, chegou um momento que eu disse, sabe que já, não sei o que vou fazer, não? Pero como a água estava super bem, teve um período que tivemos que apagar todo, que apaga-se, se quedaram dias sem luzes. Temos planta, pero foi um caos, porque quase a água chegou dentro dos estanques, subiu o nível de água, porque choveu dias e dias e dias por tema de los huracanes. Então, aqui, manter a qualidade de água numa emergência como que passamos nós no ano passado, foi el parteaguas para que nós pudéssemos seguir com o projeto, senão hubiera morto todo. Não morreu um solo pez, porque todo estava controlado. Se tens todo controlado e te passa uma emergência, é muito mais fácil solucionar. Por exemplo, tens todo controlado, te vai a luz, por algum motivo tu planta não funciona, hasta que tu vai à cidade, arreglar a planta, conseguir outra planta, podes haver perdido toda a sua produção. Sin embargo, se tudo está bem, quando digo tudo bem, sólidos e outros parâmetros, o tanque relativamente suporta um tempo mais sem oxígeno, sim? E isso hemos visto na prática aqui. Então, é um sistema que tem seus riscos, sim, não? Tem seus riscos, aqui podes perder muito, se não tem muito controlada a parte de aeração, principalmente. Só que há também como prevenir esses riscos. E hoje, eu estou aqui há anos e não tenho, em minha granja nunca he tenido problema com esse tema. Outro, como el carbono, nitrógeno, la aeración y ahora el control de sólidos. Es otro tema importante para mantener el floc vivo y activo. El primero fue relación carbono-nitrógeno, aeración y sólidos, para mantener ese floc vivo y activo. Los sólidos, Adriana me acaba de decir que no hace recambio. No hace recambio de agua, pero el sólido hay que sacar cuando está el top. Esse top, essa concentração elevada, se mide também, parte allá de los parâmetros, se mide 2-3 vezes a semana. Há diferentes maneiras de medir sólidos, porque os sólidos são sólidos totais, sedimentáveis, voláteis, etc. Em uma granja, nós o que hacemos é medir os sólidos sedimentáveis, o que vai ao fundo. Em investigação, que eu mido sólidos totais com a técnica gravimétrica, com filtrado e tudo mais. Para fazer os sólidos totais na granja é um pouco inviável, porque necessito uma estufa, um dessecador, uma báscula de precisão, e nas granjas não temos esses equipos. Então, o cono em Hof é o que utilizo eu para medir os sólidos sedimentáveis. Se agarra a água do tanque, se deixa sedimentar. Os conos são esses, mira, esses são os conos. Aqui também eu tenho imagem dos conos. Esses conos traem umas medidas aqui. É de 1 litro, agarras água do tanque, lo põe em sombra, deves deixar em sombra para sedimentar, porque se lo deixa no sol, as microalgas sempre vão estar indo hacia arriba e não sedimentam. Então, deixa meia hora sedimentando e lê-se a quantidade de matéria que sedimentou, aí vai estar a medida. Para peces, de preferência, 30 a 40 mililitros por litro, na fase juvenil, na fase alevin 10, para camarões, mínimo 5, máximo 17.
¿sí? Si está arriba de esos valores, en esas etapas, hay que sacar, hay que retirar el excedente. ¿Cómo se retira? Controlando esos sólidos con sedimentación. Aquí nosotros hicimos investigación aquí con CONACYT. A la izquierda aquí tem um clarificador. Decimos clarificador ou sedimentador, né? Porque quando saca o excesso de sólidos, a água queda mais clara. Então, aí em Brasil nós decimos clarificador. De hecho, quando eu saí do Brasil, nem sabíamos que era isso. Não existia. Por isso, eu les comentei que relativamente as novas técnicas para melhorar, não? Novos protocolos para melhorar as técnicas, melhor dicho, são recentes, não? 2017, 2016 salieron, ¿no?, los protocolos para el tema de los sólidos. Aquí a la derecha es una granja aquí en Oaxaca, que en su momento yo di asesoría también. Hoy es una granja muy, muy, muy grande de producción de camarón. La idea de la clarificación es que el agua del tanque va a los sedimentadores, pues la materia más pesada va hacia el fondo y la agua más ligera arriba y regresa por gravedad. Aquí en la segunda imagen se ve claro cómo regresa, bien más clarito. Nosotros no hicimos esa aquí, esa que está a la izquierda, es cónica porque es mucho más fácil para retirar aquí abajo los sólidos. Aquí ellos tienen recto, a mí me gusta cónico. De hecho, fue un proyectito que hicimos con CONACYT y salió un proyecto bien interesante. El mal del biofloc, los sólidos. Guarden esa frase. Y por supuesto necesitamos gente experta en el tema. En Brasil, la escuela que estudié es referencia latinoamericana y mundial en la tecnología biofloc. De allá salieron casi todos los profesionistas que trabajan con esa tecnología. Mi maestro, Wilson Wasilewski, más conocido como Mano, ¿no? Él me enseñó, mi tesis de maestría fue con biofloc, tem ahí mi artículo también. Yo trabajé con camarón, yo aprendí biofloc con camarón marinho y adapté a otras especies, principalmente la tilapia. Ahorita les voy a hablar un poquito de la historia. El biofloc tiene ese nombre hoy. Y aquí de la capital humano, nada más. No es algo fácil. Necesitas bastante estudio, como hay muchos estudiantes aquí me escuchando. Es una tecnología donde podemos lucir como profesionistas muchos conocimientos. Conocimientos de calidad de agua, conocimientos de sistemas de aeración, conocimientos de microbiología, porque debes conocer toda microbiota, entender su comportamiento, entender su nutrición. ¿Sí? Ingeniería, aquí hay mucha ingeniería, ¿no? Dentro de la tecnología biofloc. ¿Qué más que entra aquí? Pues todo de la acuacultura en general. En fin, aquí podemos lucirse como profesionistas, porque aquí sí se tiene que hacer todos los protocolos así a riesgo. Tienes que llevar a cabo todos los protocolos, si no vamos a tener problemas. Entonces aquí, para quien le gusta y es disciplinado, unas medidas de control, bienvenidos. Entonces, es una tecnología que exige mucho de nosotros como profesionistas. Está padrísimo, ¿no? Cuando estás trabajando con algo que sí te hace lucir como profesionista, demuestras todo su conocimiento y a través de su conocimiento puede generar ahí biomasas altísimas de un producto que sirve de alimento a mucha gente y bajo restrito, ¿no?, grado de bioseguridad, lo que es más interesante porque el mundo va hacia ahí. Mercados verdes. Entonces, los que gusten de biofloc, bienvenidos. Es una área que todavía está creciendo mucho, ¿sí? Y le toca a ustedes también hacer investigaciones con otras especies, ¿no? Ahorita hay mucha investigación con tilapia, con camarón, con langostinos, y falta con especies nativas hacer investigación con biofloc en las diferentes etapas de cultivo. Faltan muchas especies aún, y ahí vamos, ¿no? Y vamos trabajando con esa tecnología, enseñando cómo utilizarla en varias partes del mundo. Esa tecnología no es reciente, ella existe hace mucho tiempo. Con acuicultura ella se empezó a usar en los 70, pero esa tecnología se usa, es el principio del tratamiento de agua residual. Quien trabaja con tratamiento de agua residual conoce todos los procesos del biofloc. Sí, de hecho, en 1900,
empezaron a utilizar ese tipo de sistema, que tenía otro nombre, por supuesto, ¿no? No para acuacultura, utilizarlo de manera general. Para acuacultura realmente fue allá en los 70s, ¿sí? En Francia, ¿no? En la Polinesia francesa, ¿no? Tahití, ¿sí? Allá llamaban molinet, porque todo ese movimiento, ¿no? Del agua, de molino, ¿no? En francés es molinet, yo no sé francés, yo creo que así se pronuncia. En Estados Unidos, ellos empezaron con investigaciones fuertes allá en los 90s, ¿no? En finales de 80 y 90s, al principio llamaban de sistema heterotrófico, AMR, y por mucho tiempo se llamó ZEA, por sus siglas en inglés, Zero Exchange Aerobic Heterotrophic, que es cero recambio de sistemas autótrofos y heterotróficos. Se cayó por terra ese nombre porque no solo tenemos organismos heterotróficos aquí, hay muchos organismos autotróficos también. Entonces, se cambió esa idea del ZEA. Y la tecnología Biofloc surge entonces en los mismos 90, en los finales de 90, ¿no? Se empezó a hablar sobre la tecnología Biofloc y se conoce, y hoy nosotros conocemos muy bien de qué se trata, ¿no? Pero antes llevaba todos esos nombres. En mi tesis, yo digo, creo, sistema heterotrófico. Yo todavía no decía Biofloc en ese entonces, y ya era 2006, imagínate. Ventajas de esa tecnología que ya vimos aquí. Uso de poca agua, poco espacio, poco alimento, mucha bioseguridad. Nem todos son flores. A mí me gusta decir también la parte negativa, es importante. Si no lo sabes manejar bien, ¿no? Puedes proliferar microorganismos dañinos, eso siempre cuando no lo haces bien, ¿no? Fósforo, si se va la luz, puedes tener pérdidas, tú hay que tener sistemas emergenciales muy bien estipulados. No sé si ustedes percibieron, pero de todas las desventajas, todas pueden ser prevenidas, pero existen y hay que cuidarlas, ¿sí? Con relación a establecer la relación carbono-nitrógeno ideal, eso es muy importante que conozcan para quien quiera trabajar con esa tecnología, ya que dependiendo de la opción que tenga de esa relación, vas a tener un biofloc distinto, ¿no? Un biofloc más heterotrófico, como comenté, una alta relación carbono-nitrógeno, quimiotrófico, mediana relación carbono-nitrógeno, 13, 17, o hasta menos 2, de 8, a partir de 8 ya es considerado quimiotrófico. Abajo de 8, 10 es más fototrófico, ¿no? Y el biofloc también se puede hacerlo con un inóculo de otro biofloc para que podamos echar a andar esa tecnología. Entonces, existen también protocolos para establecer diferentes tipos de biofloc, ¿no? Entonces, hoy lo que hago yo con mis investigaciones, mis clientes y todo más, es establecer un tipo de biofloc distinto, cómo formo el floc, de acuerdo con la especie que estoy trabajando, con el ambiente que estoy, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo clientes en Miami, ahora apenas discursan unas personas de Suecia, mira, vamos a producir camarón en Suecia, como ven, bajo hielo. ¿Por qué? Porque allá, por supuesto, vamos a usar invernaderos, por supuesto, a agua vai ter que ser calentada, ¿sí? Y se puede producir allá, bajo esa tecnología, con poca agua. Allá ellos no pueden usar antibióticos, no pueden usar ningún fármaco, no pueden hacer ablación de pedúnculo ocular, no sé si ustedes saben qué es eso, pero en la reproducción de camarón, para que la hembra desove, muchas veces se hace el corte del ojo, del pedúnculo ocular. Entonces, ahí la hembra está desovando más veces. Allá no se puede, es prohibido en Europa. Entonces, vinieron aquí a aprender con nosotros cómo producir sin necesidad de hacer esas técnicas. Sí, de hecho, invité a un amigo que es especialista también en eso para apoyar con el curso. Visitamos aquí la granja el laboratorio que está cercano a nosotros en Campeche, un estado vecino, para que viera cómo una granja puede trabajar bajo biofloc sin hacer nada de esas técnicas que na verdad, de hecho, no sé si ustedes están enterados, hace poco un investigador ganó un premio de la UOS por trabajar con
producción de camarón, reproducción de camarón, sin necesidad de hacer la ablación. Y él, en el documento que él publicó, trae todo el manejo de todo el proceso reproductivo de camarón, sin necesidad de esas técnicas que sabemos que no son parte más de la tendencia mundial de hacer daño a los animales. Entonces, esa es una tendencia que va a llegar también en países latinoamericanos. En Europa, como les comenté, está prohibido. Y la tendencia que aquí también no se ha permitido, ¿no? Entonces, solo que no había documentos, no había protocolos explicando cómo se hace la reproducción del camarón sin ablación. No existía. Entonces, ahora sí ya existe. Con la tecnología Biofloc lo hace también para las matrices reproductoras de camarón están en Biofloc para mejorar su nutrición, su sistema inmune. Y no lo hacen ablación y tienen números iguales de grandes comparados con técnicas utilizando la ablación de pedúnculo ocular. Después, si les gustan, les puedo pasar la información de ese artículo, de esos artículos, que fueron una serie de artículos. Aquí, donde empezó, entonces yo comenté, ¿no? con Tahití. Mira qué interesante. Yo no sé si puedo decir suerte, pero yo siempre estuve en el lugar exacto, en el momento exacto. Yo aprendí la tecnología Biofloc en Brasil, con Vasilevsky. Vasilevsky aprendió en Estados Unidos, con un grupo americano que era coordinado por Greg Brown. Y después, años después, yo vine a México a hacer mi doctorado en otro tema, nutrición. Mi tutora, Gabriela Gagiola, y mi cotutor, Gerard Cusson. Y Gerard Cusson es uno de los precursores del Biofloc. Entonces, yo tuve ahí muchísima suerte, unos dicen suerte, ¿no? De estar en el momento exacto con las personas exactas, aprendiendo de las diferentes herramientas para la acuacultura sustentable. Con Gerard, él me enseñó nutrición, ¿no? Fue mi cotutor con nutrición, pero obviamente ahí platicamos, hasta tengo un video, no está en mi canal, está en el canal de mi empresa, un video donde yo entrevisto a Gerard y le pregunto, ¿cómo fue allá, Gerard, en los 70 empezar con el Biofloc, ¿no? Porque el grupo de Gerard, el grupo de Fremer, fue uno de los precursores, tiene sus artículos escritos a máquina de escribir, el primer artículo con producción de camarón en Biofloc. Usaron allá Stylirostris, Monodon, Vanamei, ¿no? Camarón azul, camarón tigre y camarón blanco. Entonces, allá en los 70, obviamente allá no se sabía nada de los sólidos, la relación carbono, no se sabía nada, literal. Fue un acercamiento que hoy nosotros conocemos como Biofloc, pero ellos fueron los pioneros, y Fremer, por genesia francesa. Y ahí el doctor Gerard, todavía sigue vivo, gracias a Dios, doctor Gerard, está ahorita viviendo en Francia, no está en Tahití, ahorita está en Francia. Hace 2 años vino acá, y ahí yo estuve de chofer de para allá para acá, para el simposio de nutrición acuícola que fue aquí en Mérida. Y es mi amigo, no mi cotutor, mi mentor, junto con Vasilevsky. Realmente quien tornó el Biofloc popular, así por decir, y quien mejoró las técnicas, adaptando esas técnicas y como comenté, ¿no? Al inicio de esa conferencia, transferiendo la tecnología hacia unidades, fue el doctor israelí, ¿no? Y Johanna Avinimelech. Yo tuve también el gusto de tomar su curso en 2008, cuando vine a México. Sí, él tiene hacia hoy el único libro realmente que habla sobre tecnología Biofloc, ¿sí? A pesar de no ter sido el pionero, él fue quien realmente tornó esa tecnología conocida a nivel mundial. Sí, ahorita por el tema de la pandemia solo está dando cursos online, pero antes de eso viajaba el mundo dando curso al doctor, y en una de esas también tomé su curso, ¿sí? Sus investigaciones son más con tilapia, tiene con camarón también, pero es más voltada a tilapia. Él está en el Instituto de Tecnología de Israel, ¿sí? No sé si todavía sigue ahí, pero estaba escuchando que ya no estaba más por ahí.
¿sí? Y realmente él tenía un papel muy importante en esa tecnología. Como comenté, mi tutor de Brasil aprendió en Estados Unidos, más o menos paralelo, el Dr. Johan Avenmelech y aquí el equipo de Greg Brown hicieron sus investigaciones, mientras Johan, sus investigaciones eran más con temas de balance de masa, relaciones carbono-nitrógeno, ¿no? Más químicas. Aquí los químicos que me escuchan van a amar los papers del doctor. Son papers difíciles, pero muy importantes para llegar a los conocimientos que hoy tenemos sobre la tecnología. Nos Estados Unidos, allá era con camarón el objetivo, por ahí fue mi tutor aprender allá en 2004, 2005. Trabajaron mucho con investigaciones volteadas a mínimo recambio y también a una utilización de un alimento de menor concentración de proteína. Entonces, las investigaciones, claro que después hicieron todas las investigaciones de todas las etapas del Biofloc y WADER, pero a principio, cuando empezaron, de hecho, un artículo muy famoso de mi tutor, utilizando una dieta para camarón con bajísima concentración de proteína en la dieta, pero en Biofloc, porque el Biofloc ya tiene mucha proteína de los microorganismos presentes. Entonces, realmente no había la necesidad de usar alimentos con niveles de proteína tan elevados. Entonces, la investigación clave de Wasilewski nesse momento, allá en su postdoc, fue con ese objetivo, demostrar que el Biofloc podía ser un tema muy importante para alimentación y bajo recambio de agua. Hoy por hoy, ellos tienen miles de investigaciones, muchas, no sé si miles, pero centenas de artículos con cada etapa de la tecnología para muchas especies, ¿sí? Entonces, fueron pioneros también. Hay algunas granjas pioneras en Estados Unidos. Cuando fui dar, fíjate que en 2020 fui dar un curso para una empresa famosita de alevines de tilapia allá, que junto a sus clientes y querían, ¿no?, enseñar a tecnología Biofloc, y casi fui a conocer a las primeras granjas de Biofloc, pero no me alcanzó el tiempo. En algún momento regresaré y lo conoceré. Pero en Estados Unidos, pues, hay granjas ya desde hace algún tiempo trabajando con la tecnología Biofloc, ¿sí? Esa granja, ese laboratorio que fui, ellos venden alevines para muchas granjas que trabajan con Biofloc. Y fíjate que este año 2021 yo fui a Estados Unidos y una persona que había tomado mi curso allá en 2020 me contrató y yo soy la técnica de ellos ahora, ¿no? Y apoyo ellos a mejorar la tecnología Biofloc que eles ya tenían allá. Está en Miami esa granja que yo atiendo, no esa granja aquí de la imagen. No puse fotos. La granja que yo asesoro está, bueno, cerca de Miami. Y han mejorado bastante también el uso del agua, que es un problema en Estados Unidos. No puedes usar así el agua, debes reportar la cantidad de agua que usas, supuestamente aquí también, pero nadie reporta, en fin. Allá sí son mucho más estrictos, entonces ellos no tienen mucha opción, deben buscar técnicas amigables, ¿sí? Entonces, la tecnología Biofloc es una de ellas, ¿no? Aquí cuando se empezó hace un par de años, ¿no? Biofloc Estados Unidos, ahí tenemos algunas granjas entonces. En Belice también, en el año 2000, esa granja fue muy famosa, Belice Aquaculture Center, donde hay algunos artículos, nos demostró en su momento la importancia de esa tecnología. Ahora no en sistemas así cerrados, bajo invernadero, pero sistemas abiertos. Yo aquí en Mérida uso sistema abierto, no un sistema cerrado, hermético, un sistema abierto. Y allá entonces en Belice es un sistema parecido com o que eu uso aqui. Em seu momento foi uma granja também modelo com a tecnologia Biofloc para camarão. O técnico em seu momento era o Dr. Robin McIntosh. Depois esse doutor foi para a Ásia e disseminou a técnica toda nessa região. E hoje a tecnologia Biofloc é algo que a maioria da gente que trabalha com aquacultura já por lo menos escutou falar e se desarrollado en muchas partes del mundo. Y aquí la escuela, mira, esa es mi escuela.
Hay granjas aquí en Yucatán que son menores que los tanques de mi escuela. Allá en Brasil nosotros tenemos la fortuna de tener una área bastante grande para la producción de biofloc. Como allá es muy frío, es una zona que está divisa con Uruguay, entonces es muy frío. El doctor Wasilewski, más conocido como Mano, ¿sí? Él fue entonces el precursor en Brasil de la tecnología. Nosotros tenemos estanques, a ver si tem fotos, aquí no puse, estanques así cerrados y abiertos también, así como de Belize, de camarón. Y aquí se hizo mucha investigación, ustedes no tienen idea, ellos tienen, no sé el número de publicaciones, pero muchas. Fora el tema publicaciones académico, ellos también dan un curso que desde hace mucho tiempo para productores, ¿sí? Y muchos yo, por ejemplo, formé ahí, y tengo un montón de colegas que formaron ahí, que hoy somos pesquisadores, somos consultores, ¿no? Y estamos también levando el legado de Wasilewski a otras partes del mundo, ¿no? Y estoy muy grata a mi maestro, él fue mi tutor de maestría, todos mis maestros de allá de Brasil pueden enseñarme esa tecnología que literal hoy es de lo que vivo, ¿no? De eso vivo, ¿no? Decimos aquí, de eso vivo, ¿no? Prácticamente trabajando con esa tecnología, ¿sí? Bueno, aquí nada más explicar realmente cómo funciona, ¿no? Esa técnica, cómo se forma el floc. Entonces, el alimento que se da a los organismos, gran parte regresa el agua, ¿no? Que se absorbe realmente es una concentración muy baja. Y hablando de proteína, y hablando del alimento balanceado en general, ¿no? Que es rico en proteína, generalmente tiene un nivel muy alto de proteína. Entonces, gran parte regresa el agua. De lo que regresa el agua, en un sistema tradicional hubiéramos hecho recambios, ya que como es rico en nitrógeno, rico en proteína, sufre un proceso de desaminación, esa proteína. Recuerda que la proteína formada de aminoácidos, entrando en agua con la hidrólisis, sufre un proceso de desaminación, ¿no? Esos aminoácidos, entonces, acaban generando un grupo carboxila, un grupo amina, en fin, vamos a tener ahí prácticamente el producto final serán nitrógeno amoniacal total. Nitrógeno amoniacal total está formado de amonio ionizado y amonio no ionizado, ¿sí? El no ionizado es mucho más tóxico, bajas concentraciones, pH elevado, temperatura elevada, en fin, son sustancias que hacen daño a las especies de cultivo. Entonces, lo que buscamos los acuacultores es que ese producto, ¿no? Sea cero o más cercano a cero. Enfim, isso significa que praticamente eu estou abonando meu tanque e tirando alimento que só você vai aproveitar uns 20%, 25%, depende da espécie, né? Pero por aí. Na tecnologia biofloc, o que hacemos é reaproveitar toda essa matéria que quedou no tanque, volvendo a transformar esse nitrógeno, não? Por meio das bactérias, sim? Então, esse nitrógeno volve ao ciclo, sendo alimento também, posteriormente, dessas espécies. No caso do camarão, é muito mais evidente, já que o flóculo, o camarão, o comportamento alimentar do camarão, ele vai hacia o floc e lo agarra, literal, caça. O camarão é carroñero, então está aí comendo a matéria orgânica e se alimentando. No caso da tilápia e outros peces, não, com a batida de las brancas, entra alimento de uma maneira indireta. Os números dizem que la literatura, como es todo bajo, ahora sí que todo está, no una burbuja, no, pero todo está controlado, la literatura dice que para camarón hasta 40% pueden aprovechar. En la práctica yo veo 25-30% de alimento que se puede aprovechar del floc. Para peces es poco menos, la literatura dice 30, yo veo 20 en la práctica. Porque qual a diferença? A diferença é que numa investigação controla todos os fatores. Já no sistema aberto, onde estamos à intempérie, à mercê de muitos cambios, pois é a realidade do dia a dia, então esse aproveitamento, claro, não vai ser igual. Mesmo assim, é volver a reaproveitar 30, 20% de algo que houvera perdido
hubiera ido junto con el recambio, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo esa tecnología puede volverse algo económicamente importante también para la producción. Entonces, aquí nada más un general, ¿no? Entonces, todo el material nitrogenado que queda en el tanque, en ese tanque, de forma natural o no, hay bacterias que eliminam esses produtos nitrogenados. Essas bactérias nós podemos incentivar através da relação carbono-nitrógeno, através de outros produtos de origem orgânica ou inorgânica. Existem bactérias nativas que vêm com a água do poço do mar ou do rio, que nós podemos incentivá-los, que fazem o processo de nitrificação, que é transformar amônia em nitrita nitrato, ou também já existem produtos comerciais, os famosos probióticos, prebióticos, que nós usamos, não, junto com a tecnologia Biofloc, para que esse processo seja mais rápido. A mim me gusta assim usar, eu uso durante o meu processo de formação de Biofloc, pró e pré-bióticos, não? E estou agora provando ácidos orgânicos, aceites essenciais, vou começar a fazer trabalhos com aceites essenciais, já é uma tendência a nível mundial. De hecho, ayer, em meu canal de YouTube, entrevistei uma amiga brasileira que trabalha com fitobióticos, não? Que são os aceites essenciais e são os ácidos orgânicos na indústria aquícola. É uma tendência. Ácidos orgânicos é usado bastante e funciona muito bem. Dentro da tecnologia Biofloc, existem de forma natural esses ácidos orgânicos, então, dependendo do produto que use para formar o floc, já tem esses ácidos orgânicos de maneira natural também. Mas aqui, é um esquema para que vejam, não? De todo o que se alimenta, uma parte o pez consome, outra queda no tanque. Vamos a ter aqui, então, como resultado, os nitrógenos, que são transformados por um grupo de bactérias a amônio, e outro grupo, a amônio a nitrito, por outro grupo de bactérias, e nitrito a nitrato. Um problema do Biofloc também, que já foi solucionado, é aumentar as bactérias nitrificantes, através de fertilizações com compostos inorgânicos, nós temos logrado já produzir essa bactéria que tem um crescimento muito lento, um comportamento muito peculiar. Hemos estudado bastante elas e hemos logrado aí mantê-las dentro do sistema. E também, como há muita fósforo, nitrógeno, vamos a ter aí o incremento da reprodução de fitoplâncton e zooplâncton. E o zooplâncton se alimenta de fitoplâncton. Temos uma cadenita aqui muito bonita de nutrição para a nossa espécie objetivo. Sim? Com quais espécies pode trabalhar no Biofloc? Há uma variedade de espécies que se pode trabalhar e outras que todavia faltam a ser investigação. Se recomenda essa tecnologia para espécies que suportam matéria orgânica particulada no tanque, não? Já que não hacemos recâmbio, então há muita matéria orgânica. Também que tenham a capacidade de digerir essas partículas, sim? Que suportam, às vezes, subidas e bajadas de oxígeno, que de repente isso passa. Há espécies que, infelizmente, não suportam esse tipo de câmbio. Não necessariamente que tenha um aparato filtrador, porque já vi espécies carnívoras em Biofloc que funcionam bem, mas que buscar que tenham, não? Se não, fazer as provas pertinentes. Em Brasil, se ha trabalhado com espécies omnívoras, tendência a carnívoras, e ha funcionado bem. O pirarucu e outras espécies que jamais imaginaríamos que podíamos trabalhar em Biofloc. Allá, vários colegas estão trabalhando. Aqui temos a cachama, que é omnívora, não? A cachama é omnívora. Em Brasil, sua prima hermana é o tambaqui. E o tambaqui, há muita investigação com Biofloc. Semana passada, participei de 2 teses com tambaqui. E em Brasil, fui banca de teses de 2 estudantes de doutorado. Mentira, uma de maestria e outra de doutorado, onde eles trabalhavam em Biofloc com essa espécie, não, em diferentes etapas. Então, realmente se utiliza para outras espécies também, que não seja o binômio tilápia-camarão. Tilápia-camarão. Sempre estamos nesse binômio tilápia-camarão, e já se ha aprovado, então, não só com tilápia-camarão, e sim com muitas espécies. Para os langostinos, que tem uma imagem aqui arriba, não me gusta trabalhar com Biofloc para langostinos,
¿Por qué? Una de las premisas del biofloc es que yo puedo producir altas densidades y no se trabaja con altas densidades para langostinos porque son territoriales, etc. Tal vez, si queremos mejorar, disminuir recambios, poderemos usar biofloc para essas espécies. Solo que trabajar com biofloc com langostinos e ter densidades muito elevadas, vamos a ter problemas de canibalismo. Nada mais hacer essa aclaração. Existem trabalhos com biofloc langostino, por supuesto que sim, com Macrobraca rosenberg, com Carex quadricarinatus, que é a langostina australiana. De hecho, com essa última, he hecho aqui na granja pruebas e funcionou muito bem, sim? Aqui abajito del Carex tengo un zooplancton, ¿sí? Anfípodo, una amiga investigadora en la UNAM. Ella, de hecho, tiene incubado ese trabajo junto con la UNAM, incubadora tecnológica ahí, y tiene un proyecto con anfípodos para alimento vivo de especies de acuariofilia. Ella trabaja con caballito de mar. El caballito de mar, algunos colegas hicieron ya trabajos con el caballito en biofloc, no le fue muy bien porque le gusta agua clara, etc. Solo que el alimento de caballito de mar, ese sí puede ser producido bajo esa tecnología. Pueden percibir de forma directa o indirecta, a tecnología biofloc puede complementar, ¿no?, la producción acuícola. Entonces, es muy importante hacer pruebas con ciertas especies para poder saber de manera más específica si es una herramienta importante, ¿no?, para otras especies. Aquí me mandó Plinio, un amigo de Brasil, que ahorita está trabajando aquí en México, con producción de camarón lejísimos del mar, que es otra tendencia, ¿no? Vanamei producido lejos del mar, con el biofloc se puede. Claro que aquí entraría otro concepto también, que es equilibrio iónico del agua, ya que el camarón ocupa muchos iones que no vamos a tener en agua dulce. Se agrega esos iones en el agua y literalmente ya se puede producir camarón en baja salinidad. No voy a decir en agua dulce porque no es agua dulce. Con producción de camarón en baja salinidad, una tendencia. Esa granja que estaba mi amigo es Maringá, donde estudié mi carrera, es muy lejos del mar. Y ellos produjeron ahí también en Pirarucu, pero Pirarucu de agua dulce. Y el Vanamei. En Brasil hay muchas granjas famosas ya que están bajo ese esquema de producción de camarón en baja salinidad con la tecnología biofloc, ¿no? Y allá en Brasil, en el mismo centro de investigación donde estudié, hay otra línea. Dentro de biofloc nos alinean muchas líneas. Una línea del biofloc tradicional, otra línea de biofloc en baja salinidad, y así va. Varias líneas que salen del mismo biofloc, ¿no? Porque cambia. No es lo mismo trabajar en agua salada do que trabajar en baja salinidad en biofloc. Muchos procesos cambian. Entonces, ahí otra línea importante dentro de biofloc. Aquí son imágenes aquí de México con maternidades de camarón. Mucha gente me pregunta, ¿el biofloc sirve para todos? No. Si yo tengo agua abundante en mucha área, ¿para qué? Solo que la tendencia es que ya no vamos a tener acceso a esa agua, mantener tanques tan grandes para camarón, para peces, torna-se ya inviable. Al menos en alguna etapa del cultivo se puede utilizar el biofloc con ventajas importantes, en términos económicos, ambientales, ¿no? También muchas granjas ya están haciendo toda parte de la maternidad, que es la primera fase de cultivo, en biofloc. Con eso evitan el uso de muchos insumos, mejoran el crecimiento, mejoran el aprovechamiento, factor de conversión, evitan temas de enfermedades. Con las enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de la mortandad temprana, ¿no? Muy común en granjas de camarón en México. Al utilizar la tecnología biofloc en la maternidad, han observado que esa enfermedad se ha disminuido en las granjas. Entonces, mira qué interesante, ¿sí? Entonces, es, de repente, no todo el ciclo, solo que en alguna etapa del cultivo utilizarla. Tilapia.
la tilapia, o en Brasil, por ejemplo, en Brasil prácticamente a tilapia se produce en jaulas. Aquí en México, en Chiapas, ¿no? Una de las mayores granjas de tilapia en México, son en jaulas. Entonces, de repente, también la fase inicial, hasta llegar a etapa anterior de ir a las jaulas, también se puede producir bajo esa tecnología, evitando vacunarse, evitando una serie de procesos que ya se hace muy común en acuacultura. O producir todo el ciclo. Yo estoy en Yucatán. Yucatán no puedo hacer tanques escarvados. Aquí es roca. Para hacer un tanque escarvado tradicional, tengo que usar dinamitas. Y no voy a tener jamás el permiso para hacer eso, porque podemos causar un problema ambiental serio. Aquí no se puede producir cerca de la costa, porque estamos en áreas naturales protegidas. El agua viene de pozo. En fin, no puedo hacer acuacultura tradicional aquí, no hay opción. Una de las grandes opciones para nosotros aquí es la utilización de esa tecnología con estanques elevados, así como están viendo aquí en la imagen, esa imagen de mi granja, Acuícola Garza, son estanques elevados de geomembrana, ¿sí? Uso agua del pozo, ¿sí? Y aquí hay sol todo el año, temperaturas elevadas todo el año, entonces puedo producir todo el año. Uso ahorita mucho calor, entonces usa malla sombra para ahí tener un equilibrio de temperatura en algunas etapas del año, no necesariamente durante todo el año, ¿sí? Entonces es una gran opción para nosotros que estamos en una área con esas características, con esa situación, ¿sí? Como comenté y les dije a ustedes, guarden el tema del problema del FLOC, que es el exceso de sólidos. De limón, ¿cómo se dice? De limón, nosotros hicimos limonada. Del problema del exceso de sólidos, nosotros hicimos un subproducto que es la harina de Biofloc. Sí, la harina de Biofloc, nosotros coletamos entonces el FLOC, ¿no? Con la ayuda de los clarificadores. Este FLOC nosotros clarificamos, desinfectamos, secamos, hacemos un proceso de molienda hasta llegar a una partícula pequeña, empacamos si es el caso, ¿sí? Y nosotros, bueno, ese FLOC tiene muchos microorganismos de suma importancia, una harina microbiana. Esa harina en varias partes del mundo bueno, ese FLOC ya fue estudiado en varias partes del mundo, demostrando que tiene un valor nutrimental altísimo. Es un trabajo mío, un FLOC, donde nosotros hicimos mediciones de ese FLOC en diferentes etapas y vimos que ese FLOC tiene alta digestibilidad, ¿no? Nosotros hicimos todas las análisis de la harina aparte y luego usé esa harina sustituyendo la harina de pescado, usé otros productos naturales aquí de la región, calabaza y otros maíz, etcétera. Formulé dietas para tilapia, ¿no? Utilizando diferentes niveles de harina de Biofloc, midiendo la digestibilidad en diferentes dosis, y hemos encontrado que esa harina de Biofloc, como sustitución de la harina de pescado, ha demostrado muy buen crecimiento. Tengo algunos trabajos hechos con ese tema. Bueno, en general, para terminar la charla y entramos a sesión de preguntas, comentar que es una tecnología amigable con el ambiente, una tecnología que transforma sustancias de desecho en alimento. Les voy a pedir que me sigan en todas las redes sociales. Aquí no está mi canal de YouTube, pero anoten Tendencia Acuícola, así como comento, así se llama mi canal de YouTube. Toda semana yo tengo invitados. Próxima semana no vamos a tener porque es mi cumpleaños y yo merezco un descanso. Para las próximas semanas, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos invitados hablando de acuacultura. Aquí están mis redes sociales y de mi compañía, y allá ustedes tendrán información de punta acerca de acuacultura. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta estoy a disposición. Y no olviden seguirme. Gracias, Adriana, excelente trabajo que has realizado. Y sí tenemos bastantes preguntas ya listas. Excelente. A ver, empezamos con Claudio Arturo. Adelante, por favor. Sí. ¿Sí me escucha, profesora? Claro que sí, Claudio. Muy bien. Mi pregunta es, en este proceso de adaptación de las especies usando la tecnología Biofloc, ¿es posible que alguna especie sufra alguna alteración genética durante la adaptación? ¿Hay una posibilidad?
Mira, yo creo poco posible que sufra alguna adaptación genética, porque para sufrir esas adaptaciones hay que pasar largos periodos de tiempo y los ciclos productivos son cortos, ¿no? Entonces yo creo un poco complicado y difícil que tenga alguna adaptación, la verdad. Gracias, profesora. De nada. Continuamos con otro estudiante, Ricardo Garfias. Adelante. Buenos días, profesora. Buenos días, Ricardo. Hace rato hablaba sobre los sedimentos sólidos. ¿Cómo tratan, o qué tratamiento reciben esos sólidos que se retiran? Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto, aquí te contesto. Esses sólidos, inmediatamente cuando sale del tanque, cuando apagamos la bomba, nosotros ya hacemos una limpieza y desinfección con un producto que nosotros usamos aquí, que se llama Soluvet. Es un producto desinfectante. Ahorita con el coronavirus hay muchas opciones, es una opción que nosotros siempre usamos. Desinfecto, porque dentro del floc, pues puede haber muchos productos que pudieran, ¿no? Ser un problema, ya que esa harina yo uso para alimentar otros organismos. Entonces, hago esa limpieza, hago la desinfección, seco. Después de secado, yo trituro para hacer una harina. Ese es el proceso que doy, así sencillo. Ese sólido se puede usar para hacer harinas, pero también puedes usar para hacer abonos. Entonces, no hay necesidad de desinfectar ni nada. Así como sale del clarificador, ustedes pueden colocar directo en el suelo y es una super fuente para sembrar muchos productos, ¿no? Nosotros ya hemos usado como abono para sembrar tomate, maíz, calabaza, lo que tenemos aquí en la región. Entonces, y hay gente que tiene proyectos con esos sólidos, con biogás también. Enfim, recuerda del limão, limonada. Então, você pode usar esse subproduto para hacer muitas outras coisas interessantes dentro de um rancho. Eu já he usado essa harina para peces e para borregos, la harina. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos la participación de otro estudiante, Jason Brando. Buenas tardes, doctora. Buenos días. Buenas tardes. Todavía. Buenos días todavía, Jason. Mire, mi pregunta es la siguiente. En cuestión de las desventajas, hace un rato dijo de que podría existir la creación, bueno, no creación, o sea, que podrían existir lo que son esencia de organismos, ay, se me fue el nombre. Organismos malignos, vaya. En este caso, al momento de que se presenten, ¿existe una manera o alguna técnica para poder eliminar la presencia de esos o se hace pérdida total también del floc? Mira, muchas gracias, muy buena pregunta. Yo siempre digo, prefiero perder floc que perder peces. Si en algún momento, al analizar el floc, yo observo que tengo un problema que no puede ser solucionado, por supuesto, este floc se elimina. Sin embargo, la experiencia que tengo, a mí no me gusta eliminar el floc porque es tiempo, insumos, etc. Por ejemplo, si me sale alto fósforo, clarifico, saco el fósforo. Si me sale alta materia orgánica, clarifico, saco la materia orgánica. Pero así tengo, por ejemplo, hace 2 semanas entrevisté también en mi canal una amiga que trabaja con toxinas de cianobacterias. Si llegase a tener toxinas de cianobacterias, ahí sí hubiéramos que volver a hacer un floc para poder eliminarla, ¿sí? Entonces, va a haber problemas que se pueden solucionar, sea clarificando o, por ejemplo, en un momento, a principio, nosotros tuvimos problemas que cuando cambió la estación, hacía mucho calor, de repente un frío de la nada, ¿no? Del invierno. Se murieron las bacterias buenas del floc y las bacterias oportunistas crecieron y hubo peces con aeromonas, umas pocas mortandades, no fue tan grave. Yo no usé antibiótico porque ia matar el floc. ¿Qué hice yo? Aumenté la relación carbono-nitrógeno, aumenté la bacteria buena desplazó la mala, que así se trabaja en ese tipo de sistemas simbióticos,
e não tive nem que cambiar o flock, nem que usar antibióticos. Então, vai depender muito do problema que tenho, sim? Buscar uma solução, seja com fontes de carbono, seja com clarificação, aumentar a aeração, melhorar o sistema de aeração, ou, de modo, empezando um flock novo. Pero, ojo, é melhor perder o flock que perder o pez, porque quem paga as contas é o pez e o camarão. Muchas gracias, doctora. De nada. Adelante, Andrea. Buenos días. ¿Qué tenemos que hacer si el método de Biofloc no funciona? Bueno, el flock no funciona si no haces el protocolo adecuadamente. Por ejemplo, ya he visto que personas dicen un Biofloc Light, un Biofloc. Yo uso un Biofloc Light o un medio Biofloc. No existe ni Biofloc Light ni medio Biofloc. Existe la tecnología Biofloc con sus protocolos, con sus procesos. Si lo haces como tiene que hacer, va a funcionar. Si no funciona, es porque algo no está yendo bien, algo no estás haciendo correctamente. Entonces, antes de saber que el Biofloc no funciona, es saber, ¿será que estoy haciendo de la manera correcta? Y la pregunta es, ¿cómo no podría funcionar? ¿El nitrógeno no baja? Bueno, si el nitrógeno no baja, es porque una bacteria que elimina el nitrógeno no está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar que esa bacteria esté ahí, incentivándola o trayendo probióticos. Entonces, el flock no funciona, no solo no funciona si no haces el protocolo adecuadamente. Entonces, a eso voy, ¿no? Funcionar, funciona. Si no está funcionando es porque no lo estás haciendo de la manera adecuada. Gracias. De nada. ¿Tu pregunta? ¿No me escucha? ¿Es para mí? Ok. Sí, es para mí. Continuamos con Juan Manuel Romero. Buenos días, y por cierto, felicidades por su cumpleaños próximo. Gracias. Mi pregunta es, usted mencionó que, por ejemplo, algunos intentaron trabajar con caballitos de mar y no a todos les funcionó. También que en el caso de los langostinos no es difícil trabajar con ellos. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de molusco, crustáceo o inclusive peces con los que nos convenga más trabajar con Biofloc? ¿O hay algunos que o hay especies que simplemente no funcionan con el Biofloc? Sí. La tecnología funciona bien. La especie que vas a usar es que tal vez aquí no se adapte a ese tipo de ambiente. No caso del caballito del mar, el caballito del mar tiene un comportamiento distinto y necesita un ambiente con cierta característica. El flock funcionó bien, pero la especie no está adaptada y no se adapta a esse tipo de ambiente. No caso de Macrobracon rosenberg que comentei, é uma espécie territorialista. Se o objetivo do Biofloc é produzir muito, não tem caso usar uma espécie assim. Então, aqui, no momento de escolher a espécie que vou trabalhar com Biofloc, é por que vou usar Biofloc essa espécie? Se as técnicas tradicionais, ela vai muito bem. Então, primeiro, por que usar a Biofloc? Ah, não, porque eu quero ahorrar água, eu quero produzir mais, eu quero diminuir o fator de conversão. Então, tem que saber primeiro o motivo. Ah, porque aqui em Yucatán não tenho como... eu não tenho como fazer tanques escarvados e não posso produzir muito, então tenho que usar tanques pequenos e para que seja factível, necessito produzir muito, qual a técnica que me permite produzir, não? Então, primeiro, acerta a pergunta, por que estou usando essa técnica? A segunda pergunta, essa espécie se adapta a esse tipo de ambiente? Não? E, como comentei aí, quais as espécies aptas? Espécies que suportam alta densidade, espécies que são filtradoras, espécies que digerem partículas sólidas, não? Espécies que suportam subir e baixar de certos parâmetros, às vezes o amônio vai subir, vai baixar, e há espécies que de plano não suportam esse tipo de característica. Então, aí vai. Essa é a isso vou. Debes
buscar a espécie que pode adaptar-se a esse tipo de ambiente. Muchas gracias. De nada. Su micro, profesora. Está su micro. Sí, perdón. La pregunta del maestro Jeremías Jiménez. Su micro, por favor. Sí, buen día. Gracias, maestra Margarita. Doctora, ayer hablábamos del proceso de desalinización del agua como una necesidad ya a nivel global, porque los retos ahora son muy grandes para la humanidad. La pregunta es, en las zonas que son alejadas del mar, el doctor Jasón ayer hablaba de lugares como Río Verde en mi estado, San Luis Potosí, aquí en México. Pues hay necesidad de perforar pozos. Esos pozos pues son salobres, es agua salada. Mi pregunta es, ¿el nivel de salinidad que tienen los pozos normalmente es suficiente para el cultivo en bioflor o hay que agregarle sales? Porque también hablábamos, preguntaba la alumna Gladys, que si el rechazo de esos procesos, ¿qué le haríamos, no? Ya tenemos un agua más concentrada de rechazo en la desalinización, ¿qué le haríamos? La pregunta es si los pozos ya son aptos para este cultivo de especies o se podría usar el agua de rechazo. No sé, usted, ¿qué tipo de agua de pozo utiliza en su granja? Hola, claro que sí, muy buena pregunta. Sí, de hecho yo aprendí el biofloc con agua salada y después fui trabajar con agua dulce. Con agua salada le va muy bien, solo que en agua salada nosotros tenemos que nada más saber que la especie que estoy produciendo soporta esa salinidad, porque los microorganismos que componen biofloc, muchos de ellos sí soportan las altas salinidades, esos iones, ¿no?, que forman la salinidad, esa conductividad, esa salinidad, ellos, en su medida, si tengo una cantidad mayor, voy a tener mayor flotabilidad del floc. É o que eu vejo a diferença de água dulce com água salada. Hay maior flotabilidade com floc, quanto maior é a salinidade. Também que veo diferente a respiração. Há maior respiração, então, de repente, agregar mais aeração. Seriam as modificações pertinentes a um sistema com maior salinidade. Se tem umas partículas também, va a ser necesario hacer la clarificación que expliqué en la charla. Y este floc salado, la empresa que les comenté en Oaxaca, ellos usan este floc salado para abono. El floc salado funciona así como abono para tomate, eles estão usando en Oaxaca. Y tienen ahí unos resultados muy bonitos. Con ese floc salado, la harina, ¿no?, la masa que sale, para abono de especies frutíferas. Tienen muchos nutrientes importantes para ciertas especies frutíferas que serían importantes. Entonces, con agua de pozo salada, solo verificar si la especie que estoy cultivando es osmorregulatoria, se adapta a esa salinidad. Por ejemplo, tilapia roja se adapta a agua de mar tranquilamente. Y hay muchas especies ya que podemos trabajar con agua más salada. El robalo se adapta a los dos. Entonces, buscar a especies que se adaptan. Fíjate que no hace mucho aquí en Yucatán hay muchas granjas de cerdo. Me buscó una granja de cerdo preguntando si del desecho yo pudiera hacer más tratamientos para tornar apta para producción de peces, por ejemplo. Y ahí ando con ellos viendo. Pero se puede. Es agua de tratamiento residual. La agua que llega en nuestras casas es una agua tratada de hace mucho tiempo. Se puede hacer tratamientos hasta llegar a una agua así, utilizando técnicas parecidas com biofloc. No caso aqui da granja de cerdo, obviamente vou usar outros processos, não? Pero hablando de la pergunta em questão, sim se pode usar água de poço, fazendo seus tratamentos. Se é uma água de poço de um lugar contaminado, eu haria algumas reservas ou haria uma desinfecção da água quando, eu hago desinfecção da água quando chega ao tanque. Há que clorar essa água. Ou há que usar um produto desinfectante para eliminar todo cloriformes fecales, etc. E logo empeza o floc,
con agua esterilizada, agregando los microorganismos, comprando probióticos, levaduras, etc. Entonces sí se puede usar, sin problema. Gracias. Es que le preguntaba también porque si vamos a cultivar y vamos a tener el FLOC como un abono, pues qué mejor, ¿no? En zonas áridas como donde mencionaba ayer el doctor, ¿no? Gracias. De nada. Gracias. Maestro Hilbert, tenemos algunas preguntas en el chat. Así es. Doctora Adriana, permítame compartir una pregunta aquí en el chat, por favor. Claro. La maestra Luisa nos hace la siguiente cuestión. ¿Por qué es que se ha vuelto una tendencia el utilizar ácidos orgánicos para formar el FLOC? Sí. Más, no tanto para formar el FLOC. Yo, por ejemplo, yo uso salvado de trigo, y el salvado de trigo o de arroz, cuando él entra en el agua, sufre un proceso de hidrólisis, de degradación, y el resultado son ácidos orgánicos. Entonces, y hay gente que usa directo ácidos orgánicos. Yo prefiero, por temas económicos, usar un subproducto que me genere el ácido orgánico, pero se puede usar también directamente, porque los ácidos orgánicos ayudan a equilibrar de forma natural el pH del agua. Los ácidos orgánicos ayudan también en la proliferación de zooplancton, que aquí no caso va a servir de alimento para mi pez o mi camarón. Los ácidos orgánicos mejoran también, como todo el agua pues entra en el proceso, en el cuerpo del pez, mejora también algunos procesos digestivos de absorción de nutrientes. Entonces, debido a eso es esa tendencia, ¿no?, del uso de los ácidos orgánicos. Yo uso algunos ácidos orgánicos en el alimento, mezclo con el alimento para mejora de la flora intestinal de los microorganismos, porque las bacterias intestinales que están ahí en los peces, en pH, bueno, del estómago es más ácido, del intestino es un poquito, es alcalino, ¿no? Pero sin da un equilibrio ahí en esa flora, ayudando a absorber mejor algunos alimentos. Sabemos que los alimentos balanceados cada vez vienen con una calidad no tan buena, entonces eso ayuda a la digestibilidad de ellos también. Correcto, doctora, muchísimas gracias. De nada. ¿Hay alguna pregunta más, Hilbert? Sí, tenemos aquí una pregunta. Ok. Jocelyn Trinidad nos comenta, ¿cómo controlan los efectos negativos del biofloc? Claro que sí. Con mucha disciplina en las coletas de muestra y análisis. Por ejemplo, hablaba de mucho sólido, clarificar. Fósforo, clarificar. Pero para eso necesito medir regularmente. En la tecnología biofloc se mide entre 10 a 15 parámetros, mientras no sistema tradicional 2, 3, si mucho, 4, ¿no? 5, si mucho. Entonces aquí hay una disciplina en la frecuencia de medidas, ajustes de las concentraciones de esas variables importantes para el pez, ¿no? O camarón. Y no caso del principal problema aquí, a falta de energía eléctrica, hay que tener una planta de emergencia. Esta planta tiene que estar con su mantenimiento en día. Se debe hacer pruebas para ver si está funcionando, que a veces queda parada mucho tiempo, no funciona. Hay que haber reservas de diésel, hay que tener, si posible, seguro de la producción también. Entonces, de esa manera se evita la parte negativa del biofloc, ¿no? Tomando precauciones, previendo el futuro, llegando allá primero antes del problema. Ok, muchas gracias. Por parte del chat, profesora Margarita, ¿ya no hay más preguntas? Ok, gracias, maestro. Continuamos una pregunta más, una última pregunta que tenemos aquí por parte del estudiante Zair Orozco. Adelante, Zair. Una disculpa, por favor. Es que cuando me mencionó anteriormente no escuché cuando me mencionó, así que una disculpa. Bueno, mi pregunta sería, ¿se podría ocupar ¿cómo se le dice? El biofloc como una alternativa para como si fuera un medicamento para un cultivo, se podría decir? Por ejemplo, si mi cultivo le hace falta, no está aprovechando al máximo el alimento comercial en un sistema normal sin biofloc,
podríamos hacer la inserción del bioflok para sanar esas déficits de aceptación del alimento y regresar normalmente al cultivo normal, Tradicional. El tradicional. Mira, yo diría que no, porque la formación de bioflok implica en un tiempo, implica en muchas herramientas. Recuerda que la tecnología bioflok es lo que ocupo para mantener el flock vivo y activo. Para mantener ese flock vivo y activo necesitas hacer inversiones importantes en aeración. Sabemos que los equipos cuestan dinero, la energía eléctrica que va a consumir ellos cuestan dinero. Imagina tú hacer inversiones fuertes para usar por un periodo nada más y dejar de usar. Entonces, yo no creo que sea una opción. O lo usas por completo o no lo usas. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, doctora, pues le damos las más sinceras gracias y también, pues, al mismo tiempo, gracias también por sus conocimientos, por sus aportaciones. Estoy segura que aquí va a haber muchos chicos y muchos maestros que la vamos a seguir en sus redes sociales también y en su canal. Y les voy a leer un reconocimiento que le hace la institución y que se lo haremos llegar. Muchas gracias, qué amable. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Salina Cruz, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana da Silva por haber dictado la conferencia virtual denominada El papel de la acuicultura en la seguridad alimentaria, realizada en el marco del 28º aniversario del Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Salina Cruz, Oaxaca, septiembre 9 del 2021. Firma el director, maestro Macario Quiroz Cortés. Pues muchas gracias a los que estuvieron presentes también en esta conferencia y bueno, que tengan bonita tarde. No sé si quiere agregar algo más, perdón. Sí, nada más comentar que nosotros aquí en Migraja también aceptamos estudiantes para hacer servicio, prácticas profesionales. Puede escribir al correo de Acuícola Garza, acuícola.garza@gmail.com. Y aquí nos contestamos a ustedes. Estamos terminando de construir los dormitorios justamente para poder recibir más gente, que viene gente ahora del mundo todo acá a aprender esta tecnología, que está cerquita, ¿no? Ustedes tienen la granja de Oaxaca, que está en Puerto Escondido también. No sé si ellos aceptan estudiantes, ahora sí que no sé, pero aquí nosotros en Yucatán, con todo gusto, aceptamos estudiantes para que vengan aquí a aprender sobre tecnología bioflok. Muchas gracias, doctora. Ciertamente, ahí hemos tenido estudiantes, van a hacer la residencia, realizan su residencia con bioflok en Camarón. Y tenemos el gusto